Buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Ah, caray. Monster Inc. Monster Inc. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Nos andamos descansados. Hola, maestra. Buenas tardes, maestra. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? ¿Y usted? Pues aquí viva. ¿Cómo le ha ido en su día, maestra? Ay, ha sido un día de locos, pero ¿Por qué, todos los días son así aquí. ¿No se le antoja descansar, maestra? Sí, pero pues aunque se me antoje, todo solo no puedo. Ah, bueno. ¿Qué cosas? ¿Cómo les va? Pues más o menos, maestra. ¿Por qué? Ahí vamos. Que ayer me picaron 5 esquiles en el pie y me dio alergia. ¿Qué pasó, Huguito? ¿Mande? ¿Qué pasó? A ver, cuente. Nada, mis, todo tranquilo. Todo tranquilo. Bueno. Hasta ahorita todo bien. Nada más que preocupados. ¿Por qué? Por lo de las estancias, mis. Ya vamos a empezar. Ya les dije. De hecho, ahorita estaba haciendo eso. La repartición de proyectos y de horas. Todavía no acabo estadías. Después de estadías van estancias 2. No se me desesperen. Ah, ok, muy bien. Ah, bueno. Aguántenme poquito. Sí. No estoy esperando que se conecten los que faltan, porque están muy lentos hoy. Miss, nos quedamos la vez. ¿A poco los estadías tampoco han conseguido dónde hacerlas? Sí, ya algunos ya tienen estadías, pero tengo que asignárselas así a diferentes asesores, y los que no, pues van a tener que agarrar proyecto de aquí. Afortunadamente, un poco. Mande. ¿Qué le pasa? Está hablando un robot. Está usando una aplicación. Creo que no entiende nada. Que a lo mejor no se conecta por luz. Sí, ya. Mili Greisa no tiene luz. Sí, yo. Todo eso dijo. Sí. Bueno, yo sabía. Le iba a decir. Ni Leslie. Muy bien. Pensé que nos estaba desmayando Leslie. Ah, bueno. Le bajó el azúcar, mis. Le bajó el azúcar. Así les tiembla la voz. No tienen luz. Dejen de una vez aquí escribir. Faltan. ¿Quién más nos falta? Es que nos faltan muchos. Sí, mis. Es que mientras. En muchos lugares se fue la luz, mis. Y el internet. De hecho, aquí también llegó en la mañana. Mariela tampoco tiene luz, maestra. Ya llegaron. ¿Quién? Mariela tampoco tiene luz, dice Daniela. ¿Mariela no tiene luz? No. También Anaí me dijo que lo había avisado. ¿Quién? Anaí. Anaí tiene. ¿De qué? No sé, nomás me dijo que lo había avisado ya usted. Pues di que contar chistes, maestra. Anaí sí, también Alicia. Que es más gracioso que un niño muerto. ¿Qué? Ok, a ver, vamos a continuar, porque ya nomás se les comienza a bajar en la fila y ya, esto ya no es bueno. Ujita, algo va a comentar usted de no sé qué. No, que nos habíamos quedado en la clase pasada comentando los factores que nosotros creíamos importantes. Sí. Nada más. Ok. Ya tienen actividad en módulo, por si no habían revisado. ¿Se puede revisar en el cuaderno, Miss? Sí, de hecho les puse que no fuera en computadora. ¿Ahora que ya no sea en computadora? Sí. Ahora no, porque es Bueno, leer, amigos. Es un mapa conceptual, entonces ese quiero que lo hagan a manita.
Ok. Bueno, ya iba a decir que era cruel hasta que ya escuché Maestra, que... pero de ese que quiere avance, podemos empezarlo a leer, ¿no? Ahorita en la Sí. siguiente hora. Ahorita lo pueden leer y suben un pequeño. No, porque lo quiero a mano. Entonces no. Muchachos, Sí, apaguen no, o sus sea, por eso le decía que mejor comenzáramos a leerlo nada más, ¿no? Sí, nada más lo pueden leer y me lo entregan el lunes. Ok. Oigan, Sí, ese artículo que le subí ahí es un ejemplo de un proceso de la, ¿cómo se llama? Escherichia coli, ¿no? Creo. Sí, es la obtención de proteínas Proteínas recombinantes. recombinantes. Sí. Necesito que pongan mucha atención en ese artículo porque después yo les voy a hacer preguntas a ustedes de por qué E. coli. Ya sabemos todos que E. coli tiene unas características muy importantes para la producción de proteínas y también de algunos otros tipos de metabolitos, ¿sí? Pero ¿por qué ustedes, por ejemplo, se imaginan que E. coli, ¿se acuerdan cuando les dije de Arabidopsis thaliana, la plantita? Sí. E. coli es muy similar, no que sean iguales, me refiero a que es como el caballito de batalla. E. Porque coli. ¿será que porque su genoma es muy modificable? Y aparte ya Ajá, es conocido, ¿no? Ya es dilucidado casi completamente o completamente, ¿no? Está dilucidado completamente. Ahí nada más es cuestión de saber cuál es la cepa, ¿cómo se llama? La cepa que no es patógena, las cepas que no son patógenas, Sí. pero tiene esa característica de que es muy fácil de manipular también genéticamente. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, lean bien el artículo, está interesante, a lo mejor hay cosas, no, de hecho no, sí hay cosas que ustedes ya saben porque lo vieron en genética con Estrategias de entonces, ahí, obtención. Ajá. ¿eh? Que son No, como es que la... estoy leyendo. Ah, entonces les digo, igual pues se los puse en español para que no batallaran nada. Ok. Pero está muy interesante, les digo, porque ahí vienen algunos tipos de genes y cuáles son las principales estrategias que se utilizaron pues para obtener este tipo de proteínas recombinantes. O entonces leen y hacen lo que viene ahí. ¿Sí? Sí. Pues Sí, maestra. muy bien, vamos a continuar en donde nos quedamos. Espérenme tantito. Déjenme grabo, porque luego no tengo la evidencia. Y vamos a compartir aquí. Nos habíamos quedado en la cuestión de cómo alcanzar el diseño óptimo, ¿verdad? Cuando hablamos de optimización, ¿sí se ve? Sí, mis. Espérenme tantito porque... Espérenme. Bueno. Buenas tardes. Con la doctora Sandra Cristian. Sí, así es. Sí. Sí.
Chicos, una disculpa, aquí sigo, aquí sigo. Está bien. Sí, está bien. Ya todos dormidos, ¿verdad? Perdón. No, no se preocupe. A comer. Voy por un cerealito. Sí, ya sé. Bueno, perdónenme, es que entró una llamada importante para unos proyectos. Ok. Chicos, ¿en qué nos quedamos? En esto, ¿va? Sí. Nos quedamos en los diferentes, pasos o etapas para diseñar un proyecto óptimo. Cuando hablamos de óptimo, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es la optimización como tal? Y más enfocada en este tipo de proyectos o de bioprocesos. Pues sí vendría siendo la mejora, ¿no, maestra? ¿Perdón? La mejora de algún proceso, como ya nos había explicado antes y también mis compañeros habían dicho, de que, por ejemplo, la optimización de tiempos, optimización de costos. Sí, pero ¿qué es en sí la optimización? Como jóvenes, apaguen sus micrófonos. Puede ser lograr el objetivo del proyecto planteado de una manera más eficiente. Que en el caso de ustedes como biotecnólogos, ¿qué es eficientar como tal? Lograr de reducir los costos de los proyectos, los tiempos. Ok. Sí. Muy bien, ya todo lo que me dijeron es correcto. Sí, entonces, básicamente esa es la optimización. De hecho, es hacer más con muy poquito, ¿sí? O con casi nada. Entonces, hago mucha énfasis en esta cuestión de la optimización porque les he venido comentando en las otras clases que es necesaria la utilización de materias renovables, ¿sí? Para dejar de lado un poquito el uso de algunas materias como el petróleo, que es un producto no renovable. Entonces, ahí es donde vamos a entrar en la parte de la optimización. Entonces, les voy a poner 2 ejemplos bien sencillos, el cual es utilizar fuentes renovables para la obtención de, y yo no puse de qué, ¿ok? Porque eso es lo que ustedes van a elegir. Ustedes me van a decir para la obtención de qué. Pero para esto tenemos que definir primero esas fuentes renovables, ¿sí? Cuando hablamos de las fuentes renovables estamos hablando, hay diferentes generaciones de fuentes renovables y una es la primera generación, que esta básicamente son todos los cultivos alimenticios, ¿sí? Aquellos cultivos que son ricos en diferentes tipos de azúcares y de almidones. A eso les vamos a llamar primera generación y básicamente son alimentos. ¿Ok? Yo no sé si en alguna ocasión cuando platicamos acerca de estos productos renovables o de este tipo de alimentos,
hablábamos de que tiene una principal ventaja, que es el que sean ricos en azúcares y almidones, pero tiene otras desventajas, que es el utilizar este tipo de fuentes renovables para la generación, por ejemplo, de energía, cuando estamos viviendo una cuestión y a nivel mundial de hambruna, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra un poquito la controversia y por eso se han ido generando algunas fuentes renovables de segunda generación. ¿Sí? ¿Estamos todos? Sí, Ok, ¿no están dormidos? Entonces, lo vamos a anotar, ¿verdad, Miss? Sí, anótenlo, yo se los voy platicando y ustedes lo van anotando. Entonces, básicamente les digo, en los cultivos de primera generación estamos hablando de aquellos que son ricos en azúcares y en almidón. ¿Cuál es la finalidad? La obtención de azúcares de 5 y de 6 carbonos. Sí, cuando hablo de 5 azúcares, perdón, de azúcares de 5 carbonos, ¿a qué me estoy refiriendo? Pentosas. A las pentosas. Dígame una. Ay, Dios. ¿Pentosas? ¿A las qué? ¿Dijo pentosas? Sí, las pentosas. Díganme una pentosa. Ribosa. Ribosa. ¿Qué otra? Desoxirribosa. Y ribosa. Desoxirribosa. Toda pura ribosa. ¿Qué más? Gilosa. ¿Cuál? Gilosa. Gilosa. Muy bien. Y cuando hablamos de los de azúcares de 6 carbonos, ¿de quién hablamos? De las De las exosas. exosas. Oye, pues sí. Díganme un ejemplo. Glucosa. Fructosa. Glucosa. Muy bien. ¿Sí? Entonces, les digo, la finalidad es precisamente llegar a obtener estos azúcares. ¿Para qué nos van a servir esos azúcares? Para generar energía, para el Para día generar Sustrato energía. para generar energía. Exactamente, es un sustrato que nos va a permitir llegar a la fermentación y generar energía, ¿sí? O solamente podemos generar energía, por eso puse aquí arribita obtención de, yo no puse de qué, porque al momento que nosotros utilizamos azúcares solamente podemos obtener energía. No, un subproducto también. ¿Como cuál? El etanol. El etanol, ese sería nuestro producto final. Pero ¿qué más podríamos obtener a partir de estos azúcares? Solamente Ácidos orgánicos. Ácidos orgánicos también, ¿sí? Sí. Entonces, les digo, aquí es donde nosotros ya estamos hablando de una optimización, utilizar algunos cultivos. Les digo, sin embargo, aquí entra la controversia de los cultivos de primera generación, porque estamos hablando de alimentos como tal. Entonces, si nosotros enfocamos estos alimentos para la obtención de estos azúcares para energía, pues ahí ya estamos hablando de un riesgo en la cuestión del hambre que existe a nivel mundial. Por eso se fueron generando los de segunda y tercera y cuarta generación. Yo ahorita nada más voy a mencionar primera y segunda, ¿sí? Pero en el caso de segunda generación estamos hablando de todos los residuos precisamente derivados de estos de acá, ¿sí? Segunda generación me refiero a lo que hemos platicado también en las clases, que son todos aquellos residuos que se generan cuando se hace una cosecha de los cultivos alimenticios, ¿sí? Lo que conocemos comúnmente como pajas. Y entonces, si nosotros hablamos de la cosecha del maíz, del sorgo, del trigo, del frijol, de todo lo que se les ocurra en la cuestión agrícola, pues nosotros ahí tenemos estas fuentes renovables de segunda generación, de todos los residuos forestales también y de algunos desperdicios pueden ser, perdón, hasta de la industria, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad? Obtener azúcares de 5 y 6 carbonos, ¿para qué? Para llegar a la generación de algún producto y en este caso puede ser de energía, ¿sí? ¿Cuál sería la ventaja de utilizar estos cultivos de segunda generación? Se aprovecha el desperdicio, ¿no? Sí. Se aprovecha el desperdicio. ¿Qué más? Al aprovechar el desperdicio, ¿qué estamos disminuyendo? La contaminación y el impacto ambiental. Así es. Sí se ve ahí, jóvenes, sí, ¿verdad? La contaminación y el impacto ambiental. Entonces estamos nosotros, esa es una de las ventajas, le estamos dando
un uso a un desecho para obtener un subproducto, ¿sí? O un producto de valor agregado, cualquiera de las dos es correcta. Entonces, esta es una de las principales ventajas. ¿Qué otra ventaja ven ustedes? Ya dijimos, disminución de contaminación, aprovechamiento y productos de valor agregado. ¿Qué otra ventaja podría tener el utilizar? Los costos, maestra. ¿Los qué? Los costos. Bueno, si una empresa, digamos, produce biogás y ese biogás lo usa en su mismo procedimiento, está ahorrando dinero en combustible, entonces está ahorrando dinero en costos. Usted ya nos metió a una controversia, Sergio. Fíjese, y ahorita lo vamos a ver más adelante, porque de hecho esa es una de las principales desventajas. Nosotros lo vemos como una ventaja y sí le entiendo que diga, es que es una ventaja porque si estamos hablando de un desperdicio que me va a generar energía, lo vemos como ventaja, pero cuando llegamos verdaderamente al proceso, a toda la elaboración, nos damos cuenta que luego se convierte en una desventaja, pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Qué otra ventaja ven ustedes? Yo diría que pues el reciclaje de todos esos desperdicios, pero creo que ya lo dijeron como aprovechamiento, ¿no? Aprovechamiento. ¿Qué otra? Fíjense bien. ¿Cuál es la diferencia entre cultivar alimentos y obtener esos residuos de esos alimentos? Pues básicamente el cultivo de los alimentos, pues es en sí, pues vale la redundancia, cultivar los alimentos desde que son una semilla o un esquejito hasta obtener todos los campos cultivados, y los desechos ya serían, por ejemplo, de las cañas de azúcar, pues ya no sé qué se puede obtener de la caña de azúcar, o del maíz, por ejemplo, las hojas, los solotitos, cuando ya están desgranados, por mencionar alguno. Usted dijo todo ya el proceso, ¿sí? Vuelvo a preguntar, ¿qué no utilizo aquí, que sí utilizo acá, y que se convierte en una ventaja para los de segunda generación? Pues yo le digo ese ejemplo, maestra, el de los olotitos, cuando ya se desgrana todo el maíz o el elote, pues básicamente sí, ese maíz desgranado se puede utilizar para algunos otros procesos que ya no se pueden utilizar en sí, usted ya me volteó todo y de todas formas seguimos en lo mismo. Es que unos solo recolectan, ¿no, mis? Uno se enfoca en recolectar y el otro tiene que, hacer todo el procedimiento de cultivo, que es el riego, fertilizar. Exactamente, es eso. Ok, entonces fíjense bien, primera generación tenemos que emplear agua, ¿sí? Tenemos que emplear fertilizantes o lo que nosotros utilicemos para que nuestro cultivo sobreviva, ¿ok? Si son, por ejemplo, cultivos que es con pura agua temporal, pues qué bueno, no estamos empleando nada, pero si tenemos que estar pagando para que se estén regando esos cultivos, entonces ahí estamos hablando de emplear agua como tal, y esa es una desventaja, ¿sí? Por eso esa es una ventaja de la segunda generación. Es desventaja de la primera, pero es una ventaja para la segunda generación, porque no estamos utilizando nada de agua, no estamos utilizando ni fertilizantes, ni herbicidas, ni plaguicidas, ni nada, ya es un desecho como tal. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahora, aquí luego va a entrar la cuestión de la desventaja. Y nosotros lo podemos ver por encimita y decir, no, pues es una ventaja porque yo voy a obtener un producto, sí, pero ¿cuánto me va a costar? ¿Me va a costar lo mismo llegar a estos azúcares de una forma y de otra? No. ¿No? ¿Por qué? No. Una se tiene que llevar un proceso para asimilar los azúcares. Y en el otro pues se puede extraer, digamos, directo. ¿En cuál se puede extraer directo? En la primera generación. Exactamente, es una obtención de azúcares de forma directa. Y en la desventaja es que los de segunda generación no. Aquí es donde entran los tratamientos de la materia prima. ¿Sí? En la primera sí podemos nosotros de forma directa, pero acá no. ¿Por qué? Ya lo habíamos platicado en otras clases. ¿Qué característica tiene al menos el residuo forestal y agrícola
que lo hace difícil de ser permeable para obtener los azúcares. La lignocelulosa, ¿no? La lignocelulosa, ¿sí? Entonces, eso lo convierte en una desventaja. Y ahí es donde entra ¿cómo les diré la palabra correcta? Pues donde a la vez se convierte en un problema porque tenemos que emplear métodos que en algunas ocasiones son costosos para obtener esos azúcares de 5 y de 6 carbonos, ¿sí? Entonces, fíjense bien. En el caso de los de primera generación, nosotros estamos hablando, ya lo dijimos, de materia prima que se utiliza también como alimento. Entonces, en el caso de la materia prima, como el maíz y el trigo, se pueden hidrolizar fácilmente por vía enzimática y esto nos va a ayudar a la obtención de azúcares que después nos van a ayudar también con la obtención de energía. En el caso de este tipo de materias primas, yo nada más puse maíz y trigo, pero pues ustedes conocen más cereales y no son los únicos. También se utilizan como alimentos para ganado y en algunas ocasiones se hace una mezcla con algunos cultivos como la alfalfa o con otro tipo de grano. Entonces, esa es una de las principales características de la materia prima de primera generación. Otro muy utilizado es aquellos granos o aquellos cultivos de los cuales se puede obtener aceite, como es el caso de la soya y de los que estamos viendo aquí, la canola. En este tipo de características de esta materia prima, pues ¿cuál es? Pues que tienen una gran cantidad de aceite y se utilizan para biodiesel y algunos otros tipos de productos como la turbocina, ¿sí? Entonces, Sí. esa es otra de las características. Dígame. Cambié de diapositiva. Sí, pero no. No se ve, No se ve. No se ve. No se ve. Estoy hablando sola. A ver, espérenme, pues. Nos quedamos en la de fuentes renovables para la obtención de. ¿Se salió la Miss? Sí, es que va a Salió. cambiar. Ok. ¿Quién es admin ahora? Es que se El enojó mucho. Alonso. Alonso. Admin. Ya huele a gas. ¿Cómo que no hay clases? ¿Cómo que por gorditas? Saca los burros, Ricardo. Sácate el burro, Ricardo. Ajá. ¿Qué pues?
¿Todavía están aquí? Sí, Miss. Sí, Miss. Nada más era Es que saben que se fue la luz aquí en la escuela. Híjole. Se va la luz, se va todo aquí. Y les mandé el mensaje, pero ni el mensaje va a Bueno, entonces me quedé hablando sola, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, Miss. Y luego estoy hable y hable y luego, sí me oyen, y nadie me contesta. Ok. XD. Apaguen su música. Es que para concentrarme mejor. No inventé. A ver, ¿esto sí lo vieron? No, mira. No, Fue de lo que eso hablé. es lo que... Pues, Sí. a ver, ¿hasta dónde me entendieron aquí? Hasta el trigo. Nos quedamos hasta maíz y trigo, ¿no? Sí. Y lo de abajo también. Turbocina. Turbobocina. Miss. Ya se nos fue de nuevo. ¿No se fue Se Miss? fue de nuevo. Se fue. ¿Me escuchan? Sí, Miss. Hasta es que se nos anda yendo. Es que pero se no- está yendo al internet aquí en la escuela. Pase las diapositivas, Miss. ¿Ya ahí me escuchan? Sí, Miss. Sí, Miss. Ok, ahí vamos otra vez. Ahí vamos para allá. Ahí va. Ah, Díganme bueno. si me van escuchando, porque ni uno va a estar aquí hablando sola. Ahí están. Sí. Sí. Fíjense bien. Entonces, les hablaba, ¿esto sí lo escucharon, lo de primera generación? Oh, No, escuchamos hasta maíz y trigo nomás. No. Yo me acuerdo que hasta aceite Sí. de canola. A ver, voy a empezar. Entonces, nada más apaguen sus micrófonos. Fíjense bien. Entonces, cuando hablamos de los cultivos de primera generación, ya dijimos que dentro de los más importantes, no porque sean los únicos, pero puede ser el maíz, trigo y algunos otros, cebada, centeno, etcétera, etcétera. Les digo, las características que tiene este tipo de materia prima es que pueden ser hidrolizados de forma muy rápida mediante enzimas, ¿sí? ¿Para qué? Pues para la obtención de azúcares, como ya lo vimos en la diapositiva anterior. Una de las ventajas que tiene este tipo de materias primas es que no nada más se utiliza para la obtención de azúcares, sino que también se puede utilizar como alimento para ganado, ¿sí? ¿Por qué? Porque las características que tiene la estructura y las cuestiones nutrimentales de este tipo de cereales es muy rico, sobre todo en proteína, en grasa, y pues eso lo hace un alimento rico en energía. En el caso de los aceites, pues sabemos que se extraen principalmente de materia prima como está aquí, que es la soya, el aceite de palma, la jatrofa y el aceite de canola. En el caso de la jatrofa se ha utilizado mucho precisamente para la obtención de biodiesel. Puede ser un cultivo que crece también como un cultivo no cuidado y da una especie de semillita como la uva, y esa puede ser utilizada para la obtención de biodiesel, ¿sí? Les digo, no solamente para eso, también puede ser utilizada para la generación de turbocina o algunos otros químicos. Pero básicamente, les digo, esa es la característica principal, que son ricos en aceites. Y en el caso de la materia prima, como la caña de azúcar, pues como su nombre lo dice, son ricos en fuentes de carbono como los azúcares, y estos son utilizados. De hecho, fue uno de los principales el usar la caña de azúcar, y en el caso del maíz también para la generación de azúcares fermentables. Les digo, porque son muy ricos y son muy fácil de extraerse este tipo de azúcares, ¿ok? Entonces, esas son las principales características, pero como lo mencionamos anteriormente, esas características, a pesar de que son buenas, pues estamos hablando precisamente de que son alimentos. Entonces, no enfocarse a la utilización de alimentos para generar energía. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Miss. Lo estamos anotando. Ok. Fíjense bien, ahora vamos con los de segunda generación. Y aquí es donde va a entrar un poquito la controversia que nos decía Sergio. Porque los de segunda generación
ya dijimos que básicamente son residuos agrícolas, forestales, pastos y algunos residuos también industriales. Es económico, pero desafortunadamente el proceso puede llegar a ser muy costoso. Hablamos de económico, pues porque ya dijimos anteriormente, no estamos empleando agua, no estamos empleando fertilizantes, herbicidas, plaguicidas o etcétera, etcétera, ¿sí? Pero por la estructura que tiene este tipo de residuos, lo hace costoso porque romper esa estructura y llegar a obtener los azúcares fermentables es un proceso que puede ser realmente caro. Y de hecho, aunque hablemos de un tratamiento enzimático a partir de un microorganismo, pues hemos dicho en muchas ocasiones que eso genera costos porque debe de ser enzimas que sean totalmente capaces de soportar periodos prolongados de proceso, igual que los mismos microorganismos que las generan. Entonces ahí es donde se convierte un poquito costoso. Y lo otro es que si nosotros nos vamos por otra vía que no sea la enzimática, entonces también es costoso porque tenemos que emplear algunos reactivos, ya sea ácidos o básicos, ¿sí? Para poder hacer la extracción de estos azúcares fermentables. Ahí es donde se convierte lo costoso. Y yo solamente puse costoso porque el realizar un tratamiento químico o físico, como lo que ustedes gusten, se convierte en costoso, pero ¿cuál puede ser otra de las principales desventajas? Muchachos. No sé que se van a comer mientras yo hablo, ¿verdad? No, mis. No, mis. No, maestra. Ok. No es como si hubiera por un cerealito. Entonces, Puede ser imagínense. Dígame, Huito. su transporte o manipulación, ¿no, mis? También. Transporte, manipulación, ¿qué más? Vas a ver, güey. No, sí sabe, ¿cómo no? Fíjense bien. Estamos hablando de que es un proceso costoso porque estamos empleando químicos, ¿sí? Porque estamos empleando algunos tratamientos que llegan a ser hasta corrosivos, ¿ok? Sí. ¿Cuál es la desventaja de esto? El material, bueno, el contenedor que lo tenga va a sufrir daño por corrosión. Generación de residuos Ambiental. tóxicos también. ¿Quién dijo La ambiental? materia prima puede sufrir daños irreversibles. Ok. Ujú. Y tienes que pagar para colocar esos residuos en lugares en los que causen problemas. Así es. Entonces, fíjense bien, eso ya se convierte en un proceso costoso, ¿sí? De entrada, el utilizar un tratamiento nos va a costar, es un extra. Y generalmente esa parte del tratamiento es lo más costoso cuando se utilizan residuos de segunda generación. Ni siquiera es la materia prima, es el proceso de deslignificación, ¿sí? Ese es el proceso más costoso. Ahora, yo les digo como costo, pero como desventaja, vuelvo a lo mismo. Estamos generando energía de material de desecho porque estamos hablando que de las fuentes no renovables se contamina, pero al utilizar un ácido o cualquier químico que nosotros empleemos, pues vamos a contaminar, ¿sí? También vamos a dañar al medio ambiente. Dijo Sergio del recipiente, pues lo de menos es el recipiente. Ahí más bien sería el daño ambiental que nosotros vamos a provocar. ¿Sí? Sí. Ok, entonces básicamente eso es el problema de la segunda generación, les digo. Y por eso ya se generó la tercera generación y la cuarta generación. ¿Alguien de ustedes ha oído hablar de la tercera generación? No, mis. Ahí anda Fabián. Fabián. ¿De Pokémon? Perdón, ¿qué pasó? Ay, Fabián. Dígame cuáles son los residuos de tercera generación. No me acuerdo, la verdad. Ay, no. Ya se ganó una tarea, Fabián.
Los de tercera generación, chicos, estamos hablando de las microalgas, ¿sí? Hay muchos autores que las incluyen aquí en la cuestión de los de segunda generación, pero no. Esos básicamente son de tercera generación y pero se enfoca más en la producción de aceite, ¿sí? Por las características que tienen las algas. Y esas se utilizan para la extracción de aceite como un paso o como un ingrediente principal para la obtención de biodiesel. ¿Ok? Les digo, yo no me quise meter tan allá porque pues yo sé que los proyectos de tercera generación se necesitan características muy especiales para trabajar con el microalgas. Y por eso nada más toqué primera y segunda generación. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí, yo tengo una duda, Miss. A ver, dígame. Por decir, digamos que nosotros o alguien de nosotros toma un proyecto respecto de un fruto de aquí o de X región del país. Sí. Al momento de que el producto, digamos, se madura y pasa a ser merma, ¿qué tipo de residuos es? ¿Sigue siendo de primera generación o ya pasa a ser de segunda? Pero, ¿me está hablando de alimentos? Sí. Ahí estamos hablando de segunda, porque estamos hablando de desechos sólidos. Ok, entonces digamos si es un producto o un fruto o verdura de merma ya como tal pasa a ser residuo, ¿verdad? Pasa a ser residuo y entra un poquito más en los de segunda generación. Por eso en la diapositiva, en la primera que les puse ahí de las flechitas, ahí hablábamos de productos de desechos sólidos, ¿sí? O de desechos agroindustriales. Aunque no necesite un tratamiento muy costoso, ¿verdad? Digamos que solamente... Dígame. Digamos que solamente requiere, no sé, el descascarado y así, digamos, como un pretratamiento de la materia prima, que sería el residuo, sigue siendo ya de segunda generación. Sí, ahí ya entra como de segunda generación. Mire, es que ahí es algo, ¿cómo le diré? Es simplemente el tratamiento que se le puede dar, porque nosotros podemos decir igual que hasta es de primera generación por el hecho de ser un alimento rico en azúcar. Sí. ¿Sí? Pero cuando vemos la otra parte que es que no estamos interviniendo en la cuestión del hambre, entonces podría entrar como segunda generación, ¿sí? Ok. Entonces, le digo, cualquiera de los dos puede ser correcto, nada más que aquí sabemos que si vamos a utilizar un alimento como tal, como dices, que un fruto, pues no, a lo mejor no necesita todo el tratamiento, a lo mejor lo único que necesita es una deshidratación y la molienda. Sí. Ahí ya estamos empleando un tratamiento. Ok. Sí, entonces digo, puede entrar ahí como segunda generación. Ok. Ok. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No. ¿No? Muy bien, entonces tienen una hora para que avancen a lo otro, chicos. Para que leerlo, ¿verdad, Miss? Y para que lean el artículo, el lunes es la entrega. ¿Sí? Ok. ¿Estaría escaneado, Miss? Sí. Sí. Sí, lo pueden escanear. Sí. Es que no sé qué se les complique menos, chicos. No hacerlo. Es lo que iba a decir. Miss. No escuché, mande. Es que no podría poner la penúltima diapositiva. La estaba anotando cuando le cambió. Perdóneme. Miss, la plataforma no entra. ¿No entra la plataforma o usted? No entra. Por la luz, ¿no, Miss? Y de hecho... Se cayó en los servidores. Es que les digo que aquí ahorita está el internet muy horrible. O si no, pásenos el documento por WhatsApp. Así como no pasa. Ahí está. ¿Es ahorita? Sí, Miss, ya quedó. Yo lo paso, yo lo descargué. Muchas gracias, Miss. Si no, aquí lo tengo. Pases, Beto. Sí, yo lo paso. Muchas gracias, Miss. De nada, ¿por qué no pueden entrar? Ahí va. No, cuando se va la luz se cae el sistema, Miss. No, aquí todo se cae. No falta que me caiga yo ahorita bajando. Ay, no. Chale. Bueno, déjenme pasar lista. Chale. Hoy estamos a El archivo maestro es el de proteínas recombinantes, ¿verdad? Y es la tarea número 2. Ok, ya lo voy a pasar aquí al grupo con mis compañeros.
Oigan, jóvenes, antes de que se me vayan, porque voy a hacer uno de las estancias para el lunes, que ya queden, díganme, aquí lo tengo. De todos ustedes que están aquí ahorita, ¿quién ya tiene lugar para estancias? Nadie, Miss. Ay, ¿cómo? Nadie. Están ahí, ¿Quién? nomás están ahí. Yo voy a ver hoy, maestra. Le confirmo hoy mismo. Ok, por favor, confírmeme. Entonces, ¿quién es yo? ¿Sí? ¿Usted Aira. tiene estancia ya? ¿Quién más? Yo también, Miss Abril. Usted también. Abril. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo también, Miss. Fabián también tiene. Perfecto. ¿Quién más? Bueno. Entonces, nada más para considerar el resto. ¿Ok? Son, bueno, ya 5, ya son 5. Es una ayudota la que me dan con esto. Muy bien. Entonces, déjenme paso lista. Dulce María. ¿Está Dice Dulce? Miss. Presente por el chat, dijo. Ah, es que no lo escuché. ¿Ahora no puede hablar o qué? ¿No? ¿Por qué? ¿La tienen castigada o qué? Su mamá la tiene castigada. Miguel Ángel Ayub. Presente por el chat. Sé que presente, China, el micrófono. Ay, Yo no soy. ¿quién dijo presente? Ayub. Muy bien. Judith. Presente. Muy bien. ¿Que a todo el mundo le anda fallando el internet o qué? Areli. Y- Presente, Miss. Hugo. Alonso. Presente, Miss. Ernesto Campa. Aquí, Miss. Ya despertó. Ya. César. Bueno, la verdad todavía no. Ay, qué bonito. César Isaí. Presente. Miguel Iván. Presente. Anaí. No está. Leonel. Presente, maestra. Milagros. Ah, pues que se le fue la luz, ¿va? Sí. Daniel, pues ya no está con nosotros. Abril. Presente, Miss. Dulce Aurora. Presente, Miss. Daniela. Presente, Miss. Greisa. Que se le fue la luz también, ¿verdad? Michelle. Michelle. Presente. Che. Leslie. Presente. Alberto. Presidente, presente, maestra. Jesús Roberto. Presente. Alan. Presente. No, sí, Julio. Es Julio. Sí. Saraí. Presente, Miss. Airán. Ahí está. Mariela. Se le fue la luz. Ah, que se le fue. Lisette. Presente. Ahora no canto el gallo. Ahí está. Alicia. No, tampoco está. Ana Karen. Presente. No va a ser experto, mija. Juguito. Presente, Miss. Ok. Margarita. Presente. Pausemos también ya. Bye. Ulises Andrés. Presente. Dice que presente por el chat, maestro. Ah, ahí está. Benjamín. Presente. Fabián. Fabián puso por el chat presente. Ok. Sergio. Presente. Ay, Dios. Y Ulises. Presente, Miss. Muy bien. ¿Dudas? Maestra, No, espere. Miss. Mande. Aquí dicen una duda que se va a entregar de avances, que es nada más leer, ¿verdad? El documento. Sí, Y nada más. entregarlo el lunes. Sí, porque nada más les puse para subir un archivo, no les puse para dos. Ok, entonces hasta el lunes entrega el cuadro. Pero ahorita voy a entrar a la plataforma a ver si están ahí. Bueno. No, ya Pues están nada, ahí. Pero si ya pasó Primero ver que el agarre. documento, pues lo puedo ver desde mi celular. No, ni yo puedo entrar. Sí, Bueno. Maestra, ya lo descargué. no me carga el modele. Digo, No, el- ¿El Modele? ¿Cuál es el Modele? No, yo tampoco. Modele. El Modele.
Muy bien, Pero si yo ya lo descargué, pues léalo. por eso, pero Ya la ya descargué yo también, maestra. va a Ok. registrar. Ya lo Ya pasé. sé qué voy a hacer. Ahorita les voy a preguntar aquí por el. ¿Cómo se llama? ¿Es cuadro conceptual o comparativo, maestra? Ya vámonos. Conceptual, mapa conceptual. Mapa conceptual. Ok, nos vemos, chicos. Contesten. Nos vemos. Vamos, maestra, bonito fin. Nos vemos, maestra. Hasta el lunes.